Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 26. Antiguo Testamento, libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 26 en adelante. Amén. Búsquela con paciencia. Segunda de Samuel, capítulo 11, del verso 26 en adelante. Gloria a Jesús. Amén. ¿Le damos lectura? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel hombre que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Así es. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, o sea, de los enemigos de ellos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra.
Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Palabra del Señor. Demos la honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, amados hermanos. Hemos dado lectura a la palabra del Señor. Una palabra bien fuerte. Tal vez no directamente para nosotros lo fuerte, más bien por la historia, por los hechos que acontecieron. Imagínense David, un hombre, un joven, que en su juventud, en su niñez, su padre lo puso al cuidado de las ovejas, y sus hermanos mayores estaban, ¿cierto?, desde su juventud fueron especializados, entrenados, adiestrados para la guerra. Y cuando Dios envía al profeta a la casa de Isaí, y Dios le dice al profeta: ve a la casa de Isaí, porque de allí me voy a levantar un varón, un hombre, para ponerlo por rey sobre Israel. Porque es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios había desechado al rey Saúl, por cuanto el rey Saúl había desobedecido a la palabra de Dios. Entonces, en los tiempos de Saúl, el pueblo quería, como las otras naciones, como los otros pueblos que tenían reyes, reinas, el pueblo de Israel también quiso tener para sí y levantar entre ellos un rey. Y a Jehová, a nuestro Dios, a él eso no le agradaba, de que se levantara un hombre por rey. Pero el pueblo quiso y Dios permitió eso. Y el pueblo levantó a Saúl por rey. Y no era conforme al corazón de Dios, porque Saúl, de los hombros hacia arriba, era un hombre alto, hermoso, y era más alto que la mayoría de los hombres. Y también hombre entrenado en la guerra. Entonces nos damos cuenta cómo el pueblo decidió levantarse un rey conforme al corazón del pueblo y no conforme al corazón de Dios. Y llega el tiempo en el cual, cierto, Dios le dice a Saúl: cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, mátalos a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, animales, todo. A nadie dejes con vida, porque el pueblo enemigo ese se había levantado en el tiempo que Israel cruzó el Mar Rojo en seco. Dios los metió al desierto y allí ese pueblo se había levantado en contra del pueblo de Israel, haciéndole la guerra. Entonces Dios había decidido exterminar por completo a ese pueblo. Por ese motivo, porque en la antigüedad ese pueblo se había puesto por enemigo de Israel. Y Saúl no hizo lo que Dios le mandó. Y Dios decidió sacarlo y poner a otro en su lugar. Y eligió a David, a este joven que su padre lo menospreciaba y no lo había instruido en la guerra como a sus hermanos mayores.
como decía la jefa, nuestra hermana, ella decía, y es una verdad, muchas veces las personas nos miran, a mí y a usted, y nos catalogan y nos ponen ahí tal vez un cartel, este no sirve, este no es apto para esto, esta mujer no es apta para esto. Y la gente, hasta tu propia familia tal vez te puede menospreciar. Porque el hombre y la mujer mira lo que está delante de sus ojos y ve con estos ojos naturales y carnales. Pero Dios, Jehová, mira lo que está en el corazón. Y si hay una persona que agrada a Dios, entonces Dios lo va a levantar. Dios pondrá de su gracia, porque escrito está que Dios da gracia al humilde. Y Dios exalta al humilde. Pero al soberbio, al que procede con altivez, lo mira y lo resiste. Y lo mira de lejos. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta cómo este David, a quien su familia menospreciaba, a quien la gente tal vez lo conocía como el hijo menor de la casa de Isaí, ese que estaba siempre en el campo, ese que Dios protegía de las fieras del campo, el oso, el león, Dios lo protegía porque era él conforme al corazón de Dios. Aunque no era un hombre perfecto en todo su esplendor, porque aquí ya vimos lo que pasó, él creció este joven, Dios lo levantó, ¿cierto? Y cuando él fue a ver a sus hermanos al campo de la batalla, en la guerra, sus hermanos estaban ahí y todo el pueblo de Israel estaba, el ejército de Israel estaba ahí, listos para la batalla. Pero todos los días, en la mañana y en las noches y las tardes, se paraba un hombre llamado Goliat, un gigante. Y el gigante miraba al pueblo de Israel, a los ejércitos, a los escuadrones del pueblo de Israel, a la distancia y daba voces, gritaba y le decía: ¿tienen un hombre que venga a pelear conmigo? ¿Hay algún valiente entre ustedes que se levante y venga a pelear contra mí? Y dice que él blasfemaba al nombre de Jehová. Y él blasfemaba en contra del Dios de Israel y blasfemaba también en contra de los israelitas. Y nadie se atrevía, porque los israelitas estaban ahí atemorizados, pero tampoco salieron corriendo, estaban ahí firmes, pero nadie se atrevía solo pararse e ir a la guerra a pelear contra el filisteo. Y nos damos cuenta que David, su padre, lo envía ahí, no a pelear, no a la guerra, sino le dice: echa en tu bolsa pan, queso y otras cosas que le envió a sus hermanos, para que ellos pudieran comer en el campo de la batalla. Y David llega con su bolso, llega ahí y le lleva a sus hermanos el pan, el queso y otras cosas que le llevaba. Y aparte de eso, él andaba siempre, como era pastor y cuidaba sus ovejas, andaba con la vara, andaba ahí con esa onda, ahí, porque él de esa manera defendía también, y aún con sus propias manos, defendía a sus ovejas de las fieras del campo, del oso, del león. Y cuando llega al campo de la batalla, sus hermanos le dicen: ¿qué haces tú acá? ¿A qué has venido? Nosotros sabemos que tú has venido, te conocemos, le dijeron sus hermanos. Nosotros sabemos que tú has venido aquí a ver la pelea, a ver la guerra, la batalla, por eso has venido aquí. Y lo reprendieron duramente a David. Y David le dice: no, si mi padre me ha enviado a ustedes para traerles de comer solamente. Pero mientras ellos hablaban, algunos de los soldados le dijeron que un hombre, un gigante estaba ahí, y todos los días, en las mañanas y en las noches, en las tardes, se paraba a desafiar si alguien iba a pelear con él. Imagínense, el enemigo poniendo las reglas del juego. Y ahí estaban los israelitas atemorizados. Y nos damos cuenta que David pregunta: ¿y quién es este filisteo incircunciso? Dice. Que ha provocado a los escuadrones del Dios de Israel. Y él dice: yo iré y le derrotaré. Yo iré y con mis propias manos le quitaré la vida. Y ellos le dijeron: pero ¿cómo tú? ¿Cómo? Y él va y gana en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese Dios que me libró de las garras del oso,
Ese Dios que me libró del león en el campo, en el desierto, en el campo. Este Dios me entregará en mis manos a este filisteo, dijo David. Y fue, y nos damos cuenta cómo nuestro Dios le dio la victoria. Lo hicieron, ¿cierto? Se hizo famoso este hombre David. Y el rey Saúl lo puso, le dio a su hija por mujer, le dio riqueza, le dio fama, le dio un hogar donde vivir. Y así Dios engrandeció a David. Hasta el momento en que Dios lo puso a él, pasan los años y lo puso por rey sobre Israel. David iba a las guerras y ganaba las guerras. Dios estaba con él. Pasaron los años y aconteció que David empezó de a poco a envejecer. Y llegan sus hombres de su ejército y le dicen: oh rey, usted ya está avanzado en edad, es mejor que usted se quede en casa en este tiempo de guerra, porque no queremos que le pase nada en la guerra. Y el rey accedió a esa petición de sus hombres y se queda en su casa, en su palacio. Y su pueblo, su ejército estaba en el campo de la batalla y él estaba en tiempo de guerra. Un hombre de guerra estaba en el balcón de su casa, paseándose, no teniendo nada que hacer. Ahí estaba, se paseaba, ahí estaba. Y cuando uno no está haciendo nada en la obra del Señor, vienen las tentaciones. Cuando uno está quieto en la obra del Señor, viene el enemigo, vienen nuestras propias pasiones que tenemos acá adentro y te hablan, te susurran. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Escritura, cuando dejamos de venir a los cultos, a las reuniones, entonces la pereza va a causar pecado en nuestra vida. Porque a David le pasó. David estaba tranquilo, sin estar en la guerra, sin estar en el campo de la batalla, y David estaba ahí, sosegado, sin hacer nada. Un hombre de guerra, sosegado. Un hombre de la batalla, sosegado en su casa, tranquilo, sin hacer nada. Y ahí, ese que venció al gigante, ese que venció en el nombre del Señor al gigante, a sus enemigos por varios años, meses, pasaban los años y derrotaba a sus enemigos con su ejército. Ese que Dios lo libró de las garras del oso y del león, de las fieras del campo. Ese que siempre venció a sus enemigos, enemigos externos, Él los venció. Pero llegó el momento que no pudo vencer al peor de los enemigos, al enemigo que está dentro de nosotros. El viejo hombre, la vieja mujer, que a veces parece que está muerto el viejo hombre, a veces parece que está muerta la vieja mujer, pero de tiempo en tiempo parece que resucita el viejo hombre y resucita la vieja mujer. Entonces Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Porque así como David venció a sus enemigos externos, nosotros también hemos vencido a nuestros enemigos. Tal vez usted ha luchado en alguna oportunidad. Tal vez en la noche ha venido el enemigo a molestarlo, a molestarla. Tal vez a infundirle miedo por las noches cuando usted intenta dormir. Tal vez los demonios y las tinieblas han venido a echarse encima de usted cuando usted está durmiendo plácidamente. Y usted ve sombras o cosas y le infunden miedo y temor. Y usted salta de su cama y usted clama a la sangre del Cordero de Dios. Y usted clama el nombre de Jesucristo, que es por sobre todo nombre. Y dice: sal de aquí, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Y el Señor le ha dado la victoria a usted. Sí, le ha dado la victoria. Y nos ha dado la victoria en muchas ocasiones. Y tal vez usted ha ido a orar por alguien y esa persona ha sanado. Y Dios le ha dado la victoria. Pero en otra ocasión, así como David, estamos tranquilos, plácidamente, en la comodidad. Y ese enemigo, el mayor de los enemigos, porque el mayor de los enemigos no es el diablo, los demonios, el mayor de los enemigos no es tu hermano,
no es tu hermana, no es tu esposo, ni tu esposa, ni tu suegra, ni tu suegro. El mayor de los enemigos somos nosotros mismos. Es ese pecado, como decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, ese pecado que está ahí en lo más interior, porque queriendo hacer lo bueno, hago todo lo contrario. Hago lo que no quiero hacer, eso hago, porque hay una ley. Hay una ley en mis miembros que me lleva como esclavo a hacer lo malo. Pero hay otra ley, dice, y doy gracias a Dios, que me ha libertado de la ley y de la esclavitud del pecado, y me ha hecho siervo de Jesucristo. Y el apóstol entiende de que como ser humano él tiene fallas también. Y dice, con mis miembros, con mi carne, entonces sirvo a la ley del pecado, pero con mi alma, con mi mente, con mi raciocinio, sirvo a Cristo por el Espíritu Santo que mora en mí. Y mire la palabra. Dice en el verso 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, que había muerto en el campo de la batalla. Dice, era muerto, y pasado el luto, cuando ella pasó el luto de su marido, que David había mandado a matar, porque usted conoce la historia ya. Dice, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces David pensaba que todo estaba bien. Todo el plan que él hizo para matar a Urías y quedarse con su mujer estaba todo listo, planeado, todo. Pero ¿habrá algo que esté oculto a los ojos del Señor? Nada hay oculto a los ojos del Señor. Todo lo que usted y yo hacemos en lo oculto, en lo secreto, los ojos del Señor están ahí. Entonces Dios nos ayude tanto en lo público como aquí, como en la intimidad nuestra, en cualquier lugar. Cuando estemos solos, Dios está ahí con nosotros. Y dice, y Jehová envió a Natán, al profeta Natán, a David, y viniendo a él le dijo, mire, y aquí hay otra cosa. El profeta que hablaba en nombre de Dios fue con sabiduría. Porque el profeta pudo haberle dicho, rey, tú pecaste, y descubrirle de una vez el pecado. Sí, pudo haberlo hecho. Con la autoridad de Dios pudo haberle hecho, tú mataste a Urías y te quedaste con su mujer, esto es pecado delante del Señor, y punto. Pero no lo hizo así. Fue sabio, fue inteligente. Con la sabiduría de Dios, como profeta de Dios, hizo que el mismo, que por la misma boca de David saliera la sentencia hacia sí mismo. Fue con sabiduría. Y le cuenta la historia que le contó y le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y ahí cuenta la historia, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, ¿cierto? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Ve? Entonces esa representaba Betsabé para Urías. La única era su mujer. Y Urías, la escritura dice, cuando uno lee la historia, de que Urías era un hombre varón justo. Justo. Era tiempo de guerra y David lo había mandado a buscar, ¿cierto? Y le dice, anda y ve y anda a tu casa, gózate con tu mujer, le dice, anda, porque él quería tapar el pecado de que ella quedó embarazada. Entonces Urías le dijo, no, ¿cómo yo voy a estar en mi casa gozando con mi mujer cuando el pueblo de Israel, cuando mis compañeros de guerra están ahí en el campo de la batalla? No, jamás haría eso. Era un varón justo. ¿Ve? Entonces dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre
y la preparó para aquel que había venido a él. Le contó esa historia. Y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera, se enojó en gran manera. ¿Y por qué David se enojó? Porque David era un hombre justo también. Y uno puede decir, pero ¿cómo eso? ¿Cómo es eso? Que un hombre sea justo, pero que a la vez cometa este tipo de cosas, de pecado. Claro. Y dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, le dijo al profeta, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Mire, a él solo se estaba poniendo la soga en el cuello, a sí mismo. Y debe pagar, antes que muera tiene que pagar. Sí. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahí entonces cuando ya el propio David puso sentencia contra aquel hombre que él no sabía que era él mismo, entonces dijo Natán, con la sabiduría de Dios, le dice a David, tú eres aquel hombre. Hoy me imagino, es como que usted está ahí y le tiran encima un balde de agua fría. Pues. Imagínese usted sentenciando una situación y que usted sea el que provocó la mala situación. Terrible. Y dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y aquí Dios, a través del profeta, le recuerda todo lo que Dios había dado a David. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Ve? Entonces ahí ya le descubre todo. Dice, por lo cual no se apartará de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y ahí después se le levantaron los hijos. Uno de los hijos estaba, y ahí la casa se volvió patas para arriba, hermano. Dice, porque lo que tú hiciste en secreto, David, tú pecaste en secreto y quisiste ocultar todo en secreto. Dice, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno solo. El escándalo va a ser grande, muy grande. Entonces dijo David a Natán, y aquí en esto quiero recalcar, esto es lo que quiero en esta noche que meditemos. Entonces dijo David, que era el rey en ese momento, a Natán el profeta, le dice, pequé contra Jehová. Reconoció. Reconocer nuestro error, el pecado, que podamos cometer nuestros errores. A Dios le agrada eso. Si en alguna oportunidad de nuestra vida fallamos en algo, nos equivocamos en algo, tenemos que pedirle perdón al Señor. Si en alguna oportunidad a alguien le hacemos un daño, por la situación que sea, tenemos que saber pedir perdón. Reconocer nuestros errores. Porque ¿qué pasa si nos ponemos soberbios, altivos, nos endurecemos el corazón y no pedimos perdón al Señor? Vamos a ir de mal en peor. Amén. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David debía haber muerto. ¿Sí? Era digno de muerte. Pero como él reconoció su error, su pecado, y él dijo, es verdad, pequé contra Jehová. Y después usted ve en el Salmo 51. Y en el Salmo 51
David es el salmo donde David expresa el lamento por su pecado. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y de mi pecado, porque solamente contra ti, oh Jehová, he pecado. Sí. Lávame con hisopo, lávame de mis pecados, límpiame. Sí. Y después que él da su lamento delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo sus transgresiones, reconociendo que el pecado su madre lo había concebido y que era un hombre pecador falto delante de Dios. Después Dios lo perdona. Sí. Y después Dios lo bendice. Y él habla después: bienaventurado aquel varón a quien Dios no inculpa de pecado. La dicha del perdón, dice otro capítulo. La dicha del perdón. ¿Cuántas veces nosotros hemos tal vez pecado, hemos tal vez fallado a alguien y después le hemos pedido perdón? ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos perdona por un mal hecho? Nos sentimos bien, nos sentimos libertados, liberados. Cuanto más cuando hemos pecado en contra de nuestro Dios, cuando hemos hecho algo mal delante de sus ojos y Dios nos perdona. Cuando venimos delante de su presencia, doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, he pecado. Señor, he vuelto a hacer esto, perdóname. Señor, me duele. Señor, cuando te fallo, ayúdame, Señor. Y cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Él no lo desecha. Cuando Dios ve que nosotros venimos delante de Él a pedir un perdón genuino, con arrepentimiento, entonces Dios nos perdona, porque Él es grande en misericordia. Porque el mismo Jesús les enseñó a sus discípulos a perdonar. Y les dijo, cuando Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo? ¿7? No, 70 veces 7 le dijo. Entonces, el 7 es número de perfección. Sí, el 7 es número de perfección. Entonces Jesús le enseña de que todas las veces que tu prójimo venga a pedirte perdón arrepentido, debes perdonarlo. Así como vuestro Padre os perdona vuestras ofensas, así vosotros perdonad a vuestros deudores, a vuestros ofensores. Sí, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Evangelio es así. Así tenemos que vivirlo. Siempre hay, imagínense después, dice: y Jehová, no fue el diablo. No fue el diablo, porque a veces al diablo lo metemos en todos nuestros asuntos y lo culpamos. Y muchas veces es Dios trabajando en nuestra vida. Y muchas veces son nuestras propias malas decisiones, nuestros propios pecados. Y a veces culpamos al diablo y el diablo no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿O no? En el pecado de David no fue el diablo quien se metió, fue él. Fue David, fue su propia concupiscencia, fue su propio deseo carnal que batallaba en su carne, que hizo tomar la mujer de su prójimo. Entonces Dios, Jehová, hirió al niño que había nacido. Así fue. Sí, porque fue concebido en adulterio, en pecado, todo lo que pasó. Y Dios se lo quiso llevar a ese niño para él. Y Dios le concedió otro hijo a David y a Betsabé. Después, y le nació Salomón, al cual Dios bendijo con mucha sabiduría cuando Salomón se lo pidió para que gobernara el pueblo. Amados hermanos, para ya estar concluyendo, tenemos muchos enemigos externos, muchos enemigos, a las cuales Dios, con el poder de Dios y con la fuerza de Dios, hemos podido vencer hasta el día de hoy. Pero hay un enemigo al cual
siempre se va a levantar, en cualquier momento se levanta, que es nuestro enemigo interior, que son nuestras propias pasiones. A ese tenemos que tenerlo siempre bajo el agua, ahí, a ese, al viejo hombre, siempre bajo el agua, ahí, que no se levante. ¿Y cómo lo podemos tener abajo al viejo hombre, a la vieja mujer? Sirviendo al Señor, orando al Señor, teniendo un corazón sincero delante del Señor. Que si un día viene tu jefe, el pastor, un predicador, alguien te quiere aconsejar y te da un consejo, te dice: hermana, deja de murmurar. Hermano, sé fiel a tu esposa, joven. No andes enamorado de las cosas del mundo. Si te vienes con consejos que te van a ayudar a tu vida espiritual, entonces tómalo. Tómalo, no deseches los consejos que vienen de parte del Señor. Porque eso te va a ayudar, eso te va a hacer bien. El viejo hombre está viciado y siempre se va a querer levantar. El enemigo interno es el peor de todos. Nuestro hermano decía, cierto, ahí en la coordinación, y ¿cómo se llama? Este enemigo interno se manifiesta, ese viejo hombre, en nuestras vidas también, en las congregaciones. Recuerdan a los corintios, el apóstol Pablo les dijo también a ellos: los corintios, Dios le había dado sabiduría, había dado mucho conocimiento del Cristo, de Jesús, le había dado poder de Dios. En la iglesia de Corintios había danza, había poder de Dios, milagros, había lenguas, había interpretación de lengua, mucha sabiduría. Pero ¿sabe lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios? Yo no le puedo escribir a ustedes en esta carta como a espirituales. A pesar de que la iglesia de Corintios tenía todos los dones del Espíritu. Pero ¿sabe por qué el apóstol no les podía escribir como a espirituales, sino como a carnales? Porque ellos tenían disensión entre ellos. Sí, la iglesia de Corintios tenía disensión y Pablo se los dice en la carta y le dice: porque algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo. Otro grupito de la iglesia de Corinto decía: no, yo me identifico con Apolo, porque Apolo era un hombre poderoso en las escrituras también. Entonces, cuando se forman los grupos en las iglesias, que algunos se identifican con este y con este otro, y yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y otro grupo decía: no, yo soy de Cefa, o sea, del apóstol Pedro. Y todos se identificaban y se arrimaban a uno de los apóstoles. Y el apóstol Pablo vio esa condición, oyó lo que estaba pasando, porque el apóstol Pablo tenía informantes, por hermano. Sí, el apóstol Pablo tenía discípulos que iban, estaban en la iglesia y después volvían y le contaban las cosas que pasaban en la iglesia. Y el apóstol Pablo corregía esas cosas enviándole las cartas. Sí. Y él le decía: ustedes son niños en Dios, son carnales todavía. Yo no les puedo escribir a ustedes como agente espiritual porque entre ustedes hay disensiones. Están llenos del poder de Dios, pero hay disensiones entre ustedes. Entonces como decía el siervo, el pastor, a mí nadie me ha contado nada de ninguna de las iglesias de acá. Yo tengo mis propios problemas allá en Lota, en Chile. Así que me bastan con mis problemas personales que tenemos allá, en las congregaciones donde me invitan también a predicar a otros lados. Pero en todos lados pasa esto. Todos queremos la llenura, el poder, los milagros, pero nos identificamos con con esta, que mi iglesia es más espiritual que la de allá, y así nos volvemos carnales, igual como la iglesia de Corinto. Amén. Así que el viejo hombre que está viciado, ese ser interior, hay que hacerlo morir. Hay que mantenerlo allá abajo, hermano, sepultado. Amén. Y que la nueva criatura, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son ellas nuevas. Y como nueva criatura, tenemos que andar en vida nueva. Amén. Amándonos unos con otros, apoyando la obra del Señor. Cuando la iglesia central diga, vamos a ir a predicar, y usted es de acá, y usted tiene el tiempo ese día, el tiempo, no toca trabajo, y usted tiene el tiempo, vaya, apoye. Vaya, apoye. Sí, y los de allá también. Cuando la iglesia de acá de Barrio Nuevo tenga una prédica, no sé, un evento, algo, los de allá también apoyen acá. Y así unos con otros, y la obra de Dios, si no se trata de la obra del ejército de Cristo, no, se trata de la obra de Dios. Trabajamos no para letreros, trabajamos para la obra de Cristo en la tierra. Si yo trabajara para un letrero, tal vez a muchas congregaciones no iría, no aceptaría invitaciones. ¿Por qué? Porque me identificaría con mi propio letrero. Claro. Pero como yo amo la obra de Cristo, la obra de Dios, el Evangelio, entonces yo, cuando nos invitan, vamos y nos gozamos con los hermanos. Y le entregamos una palabra de Dios para que se edifiquen, para que se consuelen, para que la vida cambie, para que sean amantes de Dios y de su obra. Así que el Dios de paz les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Amén. David, a todos los enemigos externos, a todos los venció. Pero el enemigo interno que él tenía, su propia carne, el pecado que había dentro de él, no lo pudo vencer y fue vencido. Y después tuvo todas las consecuencias en su familia, en su descendencia. Que no nos pase lo mismo. Tenemos acá en la Escritura muchos ejemplos. Porque el apóstol dice en su escrito, en las cartas, por tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué es lo que tengo que mirar? Mirar los ejemplos del ayer. Mirar los ejemplos de la Escritura. El que crea estar firme, el que piense estar firme, mire, ¿qué es lo que tengo que mirar? Los ejemplos de la Escritura. Y no caiga. Mira los ejemplos de la Escritura y no caerás. Amén. El Dios de paz les bendiga. Los invito a glorificar a Dios por la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dejo este lugar a mi hermano que me antecedía en el nombre del Señor.